Chapter 151. Chapter 150. East, general. Dicen que las despedidas rara vez son fáciles, pero para los elfos eran casi innecesarias. Su longevidad inmortal desmentía la idea de una separación definitiva. Una ausencia era apenas un susurro en el río del tiempo. Sin embargo, en la tercera edad, su tiempo en la Tierra Media llegaba a su fin. Lo quisieran o no, eventualmente tendrían que partir. De esta verdad surgió su reticencia a dejar que uno de los suyos se aventurara más allá de las fronteras conocidas. No por miedo al peligro, sino por la certeza de que, esta vez, la despedida podría ser definitiva. ¿Tienes que ir con él?, preguntó Talwen con la voz cargada de dolor. En sus ojos prístinos se reflejaba la tristeza de una madre, los mismos ojos que una vez vieron a una niña pequeña seguirla sin cesar, siempre ávida de cuentos e historias, ahora la veían alejarse de su lado. Creía estar preparada para esto. Desde el día en que la química entre Tauriel y Aldril se hizo evidente, Talwen había empezado a aceptar que quizás, algún día, su amada hija se iría con esa semielfa. Cuánto deseaba que ese chico no hubiera heredado el espíritu aventurero de su madre. Quizás entonces se habría quedado en el reino, y su hija también. Quizás se habrían casado, tenido hijos y construido una vida pacífica entre los árboles de su tierra natal. Pero ahora, todo eso había quedado atrás. «Debo irme, madre», respondió Tauriel, apretando suavemente las manos de Talwen en un gesto reconfortante. «Anhelo la aventura, y descubrir qué hay más allá del bosque negro. Además, mi encuentro con el Valaor me despertó algo en mí. Los humanos y la Tierra Media necesitan ayuda, y aunque mi ayuda sea solo un grano, al menos estaré ofreciendo algo para proteger esta tierra. Mi hija ha crecido, en espíritu», pensó Talwen. El orgullo brilló en sus ojos al ver la firmeza de su hija. Mucho tiempo atrás, ella misma tuvo esa misma convicción, cuando partió junto a Finduilas, Galadriel y Tindómiel para proteger a los pueblos libres de la Tierra Media. Y ahora, hará lo que yo, de joven, hice. Talwen la abrazó con fuerza, con la calidez de una madre que sabe que no puede retener a su hija, pero le ofrece el mundo de todos modos. «En ese caso, esperaré tu regreso», dijo con voz serena, aunque le dolía el corazón. «Este lugar siempre será tu hogar. Y si algún día tú y Aldril desean establecerse, no duden en venir». Aunque no la había llevado en su vientre, Tauriel era, sin duda, la hija que nunca tuvo. Al anochecer, bajo la luz menguante del amanecer, Aldril y Tauriel partieron del bosque negro. Pero antes de que pudieran emprender su viaje, Thranduil, el siempre estoico y distante rey elfo, se acercó a Aldril. En privado, con voz baja pero firme, habló. No fue un discurso grandilocuente ni ceremonial. Fue una súplica velada de un padre que sabía que debía dejar ir. «Protégela. Cuídala como si fuera lo más preciado que tienes». Luego, tras una breve pausa, añadió con una mirada aguda como una flecha. «Y trátala bien o dejaré que tu imaginación se encargue de las consecuencias». Aldril solo asintió, comprendiendo mucho más de lo que transmitían las palabras del rey. No se sintió intimidado. Atribuyó la advertencia a la reticencia natural de cualquier padre a dejar ir a su hija, incluso si ésta había sido adoptada. Y así, sin más palabras, sin fanfarrias ni grandes despedidas, los dos partieron del bosque, dejando atrás la sombra de los imponentes árboles del bosque negro. 1. Hacia el este. El viaje a caballo fue relajante. El suave viento jugueteaba con el pelo de Aldril y Tauriel, y el crujido de las hojas bajo los cascos de los caballos era el único sonido que rompía el silencio sagrado del camino. Las orquídeas silvestres florecían a los lados del sendero, como si la naturaleza misma les diera la bienvenida, marcando su paso con destellos de color y fragancia. A su alrededor, las vastas praderas se extendían como un infinito mar verde, ondulándose bajo el sol poniente. Era evidente que estas tierras aún no habían sido tocadas por la sombra de Sauron. La corrupción del enemigo no había alcanzado la pureza de este lugar. El resplandor del atardecer se desvaneció con el paso de las horas, dando paso al brillo de la luna, brillante y plateada. La falta de contaminación en la Tierra Media permitía una espléndida vista del mar de estrellas, cuyo resplandor danzaba en lo alto del cielo, iluminando suavemente el oscuro dosel de la noche. Un resplandor rojizo se elevó desde el corazón de la fogata, proyectando sombras danzantes que se movían con las siluetas de Aldril y Tauriel. Acampaban en la vasta pradera, y el crepitar del fuego se mezclaba con el aroma de la cena asándose lentamente sobre las brasas. Sentados hombro con hombro, compartían el calor del fuego y su cercanía.
Tauriel descansó suavemente sobre el hombro de Aldril, mientras él, en un gesto natural y protector, envolvió un brazo alrededor de su cintura curva, como anclarla a ese momento perfecto bajo las estrellas. Una visión así habría hecho llorar de envidia a Finbuilas, pues ella se había quedado a regañadientes para proteger la nueva fortaleza unida de los elfos del Bosque Negro y Lothlórien. Disfrutaron del momento en silencio. Sobraron las palabras. Su sola presencia les llenaba el corazón. El crepitar del fuego, mezclado con el canto de los grillos, creaba una melodía natural que los hacía cerrar los ojos y disfrutar de la belleza de la música de la noche. El relincho de Estrella de la Sombra y la yegua de Tauriel, Silibren, brillante como la plata gracias a su reluciente y bien cuidado pelaje, los interrumpió. Abrieron los ojos con suavidad y giraron la cabeza para ver a sus monturas alejarse. ¿Qué hacen?, murmuró Tauriel, desconcertada. Estaba a punto de levantarse y perseguir a los caballos, pensando que huían. Sin embargo, la mano de Aldril la detuvo. Tranquilo, dijo. Debes tener alguna idea de por qué se van. Tauriel ladeó la cabeza confundida, deteniéndose unos segundos hasta que el relincho complacido de su yegua la hizo mirar a lo lejos. Allí, en silencio, vio a su noble Silibren siendo montado por Estrella de la Sombra. Una sonrisa irónica adornaba su hermoso rostro, iluminado por el resplandor del fuego. ¿Cómo podía haberlo olvidado? El caballo de Aldril y su yegua solían hacer lo mismo. No sabía por qué, era casi como si Estrella de la Sombra estuviera decidida a engendrar descendencia con su noble yegua. Inconscientemente, su mirada se desvió hacia Aldril, quien ignoraba deliberadamente el comportamiento de su semental. Un pensamiento fugaz, como un relámpago, cruzó su mente. ¿Acaso la unión de sus córceles era un reflejo de lo que su propia relación llegaría a ser algún día? Negó con la cabeza, intentando despejar la mente, e ignoró lo que consideraba el comportamiento vulgar de su yegua. Se sentó de nuevo junto a Aldril, y juntas volvieron al presente, concentradas en el silencio compartido, dando vueltas de vez en cuando a la carne y las verduras que se asaban en el fuego. «¿Sabes? Aprendí un hechizo muy divertido de tu madre», dijo Aldril de repente, rompiendo el silencio. «¿Un hechizo de mi madre?», repitió Tauriel mientras giraba una zanahoria que se estaba cocinando. Aldril sonrió y sacó varios instrumentos musicales de su anillo de almacenamiento. Un regalo tanto de los enanos como de los elfos, e incluso algunos ofrecidos por entusiastas hombres del valle. Sí. Su propósito principal es el entretenimiento, explicó antes de cantar en élfico. Bastó un poco de magia, pero fue suficiente. Al terminar el canto, los instrumentos cobraron vida, tocando una melodía suave y relajante que se entrelazaba con el canto natural de los grillos y los pájaros que se habían acercado al prado. Naturalmente, Tauriel dejó de hacer lo que estaba haciendo. Con una sonrisa tan hermosa como la luna misma, dirigió a Aldril una mirada radiante. «Esto me trae recuerdos», dijo, mientras observaba cómo los instrumentos tocaban solos. De niña, su madre usaba esa misma magia para contar historias y cuentos, siempre acompañados de música encantadora. Levantándose con gracia, Aldril se acercó a ella y, con modales galantes y estilo teatral, le extendió la mano. «¿Me honraría la dama con un baile?», dijo juguetonamente, provocando una risa cristalina de Tauriel. Una risa que el viento parecía llevar, acariciando el cabello de la elfa y realzando aún más su belleza. Era como si la misma brisa estuviera preparando el escenario para que un artista inmortalizara ese momento en un lienzo eterno. «Sería un honor», respondió Tauriel, combinando su teatralidad con una sonrisa traviesa. Con un suave tirón, Aldril la ayudó a levantarse, colocando una mano en su cintura y tomándola con la otra. Tauriel, bien entrenada en el arte de la danza por su madre, respondió con naturalidad, apoyando una mano sobre la clavícula de Aldril. La música, como si comprendiera el momento, se volvió aún más delicada. Se entregaron a la danza, moviéndose como el viento en primavera. Cada giro rebosaba elegancia, cada paso rebosaba gracia, y sus sonrisas se entrelazaban en una conexión profunda y sincera. El crepitar de las verduras y la carne quemándose sobre el fuego era evidente, pero ambos estaban tan inmersos en el momento que ignoraron la comida carbonizada. «Retirada. Retirada», gritó un soldado alarmado, solo para ser silenciado por una flecha que le atravesó el ojo. Una guerra civil había estallado en Run. Algunos orientales, cansados de servir a los señores oscuros, se habían rebelado contra sus gobernantes, sembrando el caos y la muerte en las ciudades orientales. Innumerables soldados se congregaron, luchando desesperadamente por su libertad. Entre ellos, un hombre destacaba.
Su pelo corto y puntiagudo resaltaba la ferocidad de sus ojos rasgados. Raisan, el instigador de la revolución, presenció la invasión de una ciudad costera, una de las más importantes de todo Rum, pues controlaba la distribución y el envío de armas desde los hombres del este hasta las montañas Eret-Litui, desde donde posteriormente se enviaban a Mordor. También fue el principal punto de partida de las tropas obligadas a servir a Sauron. ¿Están seguros de que los enanos nos ayudarán?, preguntó Raisan a los dos magos que estaban a su lado. Lo harán, respondió uno de ellos. Después de todo, el cazador de dragones y amigo de elfos y enanos está de camino, añadió el otro. Bien, suspiró Raisan. Las leyendas de semejante elfo se habían extendido por esta parte del mundo como un reguero de pólvora. Saber que esta leyenda estaba por llegar lo llenó de éxtasis, pues si esta persona llegaba, tal vez podrían librarse del mal latente que una vez asoló Sagarun, la principal ciudad de Run, en llamas y ruinas. Si las leyendas sobre él son ciertas, entonces aún podremos recuperar Sagarun y, al hacerlo, asestar un golpe contundente a las fuerzas de ese señor oscuro. 2. General. La noche transcurrió como la brisa otoñal, refrescando los rostros de Aldril y Tauriel, cuyos cuerpos yacían acurrucados como una pareja de recién casados. Aún no habían consumado el acto que los uniría, pero en sus corazones, ya eran uno. Los cálidos rayos del sol acariciaban sus rostros, iluminando y realzando su belleza. El cabello de Aldril, negro como la noche, danzaba en armonía con los mechones castaño rojizos de Tauriel, como si el crepúsculo y la noche coexistieran en un mismo instante. Sintiendo la calidez que lo acariciaba como el abrazo de una madre, Aldril abrió los ojos y miró rápidamente a su alrededor, solo para que su mirada se viera atrapada por la figura acurrucada en sus brazos. Tauriel, como una hoja de otoño, había caído suavemente en la calidez de su cuerpo. Supongo que ahora podemos presentarnos como pareja, murmuró Aldril con una media sonrisa. ¿Debería despertarla?, se preguntó, pero no necesitó decidir. El elfo, sintiendo su movimiento, abrió suavemente los ojos, solo para encontrar a su hombre mirándola con afecto. Con una sonrisa creciente, Tauriel se separó de sus brazos. Buenos días, dijo mientras se estiraba con gracia, acentuando las curvas de su figura y levantando el pecho. Esa visión, destinada solo a los ojos de Aldril, lo dejó momentáneamente fascinado. Sin embargo, un relincho cercano lo obligó a apartar la mirada. Los dos córceles se acercaban con paso tranquilo. Buenos días, amigo mío, le dijo Aldril a Estrella de Sombra, quien relinchó con vitalidad, devolviendo el saludo de su amo. El corcel estaba de buen humor. De muy buen humor. La yegua que había tomado como compañera era fuerte, resistente y, sin duda, pensó con orgullo animal, sería una excelente madre para su descendencia. La mañana trajo paisajes que, en el mundo moderno, fácilmente se considerarían maravillas. La pureza del aire era casi tangible, y el verde intenso de los prados susurraba tranquilas melodías con cada roce del viento. El rocío refrescaba el ambiente, y allí, a lo lejos, adornando el horizonte con su imponente presencia, se alzaban Erebor y las colinas de hierro, hogar de Dain. Afortunadamente, Aldril había aprendido la codiciada magia limpiadora. Gandalf se había marchado sin enseñárselo, pero Balabaire tejió un destino diferente. Uno que lo llevó a aprenderlo de una de las elfas más antiguas que aún habitaban en la Tierra Media. Talwen, una biblioteca ambulante con numerosos hechizos para la vida diaria y algunos de apoyo en combate, no dudó en enseñarle todo lo que pudo durante su corta estancia en el Bosque Negro. Con unas palabras susurradas en élfico quenya, su cuerpo y sus ropas quedaron limpios, como si se hubiera dado un baño refrescante. Naturalmente, también conjuró a Tauriel, quien le agradeció con un cariñoso beso en la mejilla. Así, ambos, junto con sus córceles, cabalgaron a través de la vasta pradera, dejando atrás la montaña solitaria, las colinas de hierro y el bosque negro, que tarde o temprano volvería a brillar con su antiguo esplendor verde. Su viaje no estuvo exento de peligros. Incluso en ese entorno abierto y tranquilo, amenazas ocultas se alzaban entre rocas distantes, donde grupos de wargos se reunían en cuevas profundas. Al detectar la presencia de una presa potencial, no dudaron en atacar con feroz determinación. Pero todo terminó con su muerte. La habilidad de Tauriel, combinada con el arco Beltronking, legado de su padre, le permitía disparar flechas letales que abatían a más de 2 wargos de un solo disparo. Además, la bendición latente de Orome había enriquecido cada aspecto de su ser. Podía levantar fácilmente un wargo y lanzarlo como si fuera un simple trapo. Pero el más letal de todos era Aldril, cuya sangre de dragón hervía de rabia ante el hecho de que unas bestias tan simples se atrevieran a atacar a un depredador máximo.
2 le bastó desenvainar a Amidel para ejecutar la danza de la muerte de su maestra, Malenia. Cada movimiento era una lección, una oportunidad para perfeccionar los detalles más sutiles que solo el combate podía refinar. Estrella de las Sombras también contribuyó. Defendió ferozmente a Silibren de los huargos que se atrevieron a atacarlos. Su piel, dura como el acero, resistía fácilmente garras y mordiscos, solo para luego levantar a sus atacantes y aplastarles el cráneo con sus poderosas pezuñas. Esto fue un alivio para Aldril y Tauriel, quienes ya no tenían que preocuparse por la seguridad de sus córceles. El peor escenario posible, verlos heridos o muertos, ahora estaba fuera de discusión. Tauriel, gritó Aldril mientras pateaba a un huargo y lo enviaba volando hacia ella. Tauriel acababa de decapitar a otro con su espada, pero al ver la nueva amenaza que se dirigía hacia ella, no se inmutó. Al contrario, disfrutaba coordinando con Aldril, demostrando su perfecta sincronía incluso en combate. Pisando el cuerpo a un tibio del huargo muerto, saltó por los aires. La fuerza de sus piernas la impulsó a más de 6 metros de altura. Con un tajo preciso, partió al huargo en 2 mientras aún estaba en el aire. Sus intestinos cayeron sobre la hierba, tiñendo la verde pradera de un rojo intenso. Ese fue el último, dijo Tauriel con un suspiro, mirando la carnicería que los rodeaba. No había rastro de emoción en su rostro. Eran criaturas oscuras, sirvientes del Señor Oscuro. No merecían compasión. Ese es el 5.º paquete de esta semana, se quejó Aldril, envolviendo a Amidel en frustración. Ojalá sea el último, respondió Tauriel. No era miedo lo que sentían, sino un cansancio creciente ante el acecho constante de tales bestias. Oh, sin duda, ese fue el último paquete. Interrumpió de repente una voz alegre y jactanciosa. Ambos se giraron hacia el origen del sonido, alertas. Lo que vieron los dejó perplejos. Un hombre de mediana estatura, de rostro redondo y ojos que brillaban como estrellas azules. Tocaba una melodía mientras saltaba suavemente, su barba dorada se mecía a cada paso. Vestía una chaqueta azul inmaculada, tan prístina que parecía intacta por el paso del tiempo. Sus botas amarillas, claramente visibles, repelían toda suciedad como si ni siquiera la sangre pudiera mancharlas. Pero lo más llamativo era su sombrero, de ala ancha, coronado por una larga y radiante pluma blanca. Brillaba con tal pureza que podría confundirse con la pluma de un ángel, irradiando un brillo casi divino. La aparición de este hombre puso al límite la vigilancia de Aldril. Sus agudos sentidos jamás permitían que nadie se acercara sin ser detectado, y su sangre de dragón vibraba ante el peligro incluso antes de que se manifestara. Sin embargo, este extraño había eludido completamente su percepción, como si el mundo mismo hubiera hecho lugar para él sin previo aviso. Lo más inquietante, sin embargo, era lo que Aldril sentía en el fondo. No miedo, sino respeto. Algo en su interior le decía que con este hombre podía bajar la guardia. El recién llegado detuvo sus golpeteos por un momento, inspeccionando a Aldril de la cabeza a los pies mientras asentía levemente, como si reconociera una vieja conexión. «Te pareces mucho a ese pequeño bribón», murmuró alegremente, antes de volverse hacia Tauriel con una sonrisa aún más amplia. «Has crecido tanto. Mírate. Todavía recuerdo cuando no eras más grande que un panecillo». Asintió con satisfacción mientras se acercaba a Tauriel. Al principio lo observó con el ceño fruncido, pero su actitud alerta se suavizó poco a poco. En sus ojos, un destello de reconocimiento brilló como un rayo repentino entre las sombras del recuerdo. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz contenida, casi incrédula. El recién llegado se detuvo en seco. Su rostro alegre se transformó en una máscara cómica de fingida ofensa. «Ay, no digas eso. ¿No recuerdas quién te crió durante tu primer año? Ay, pobre de mí. Mi querida Valla de Oro se descorazonaría si estuviera aquí», exclamó, llevándose una mano exagerada al pecho. Hizo una pausa dramática y luego sonrió nuevamente. «A ver si esto te refresca la memoria», dijo antes de cantar una canción de cuna. «Duerme ahora, pequeña flor bajo la luz de la luna, bajo las ramas que zumban durante la noche. Los ríos susurran, el viento se aleja, soñando con dulzura hasta que el amanecer rompa el día. Las estrellas del cielo bajan para echar un vistazo, descansa ahora en paz, ningún peligro te acechará. Con musgo y con helechos te acuno todavía, el mundo te protegerá, porque yo soy Bombra». Los ojos de Tauriel se abrieron de par en par, sorprendidos. Algo se agitó en su interior, un fragmento de memoria emergió. Recordaba muy poco de su primer año de vida, pero un vago recuerdo emergió. Su madre, Talwen, le contó una vez que había sido criada por uno de los seres más misteriosos de todo Arda. Tom Bombadil. 8. General. Ese soy yo.
dijo Bombadil, saltando en el aire y girando como un personaje de cómic mientras se señalaba a sí mismo. De hecho, el comportamiento de Bombadil oscilaba entre lo cómico y lo sereno. Casi parecía un hombre al que nada le importaba. Ningún enemigo le hacía cambiar de opinión, ninguna disputa lo llamaba. En resumen, era la definición de un hombre libre. ¿Pero cuál era la razón? Sin duda, era el poder que poseía. Incluso se decía que cuando los Valar llegaron como estrellas fugaces, Tom estaba podando su jardín y, al verlos, simplemente se encogió de hombros y continuó con su trabajo. ¿A qué clase de persona respetarían incluso los Valar? Bueno, la respuesta era simple. Alguien despreocupado. ¿Qué hace aquí, mi señor? ¿No debería estar en el bosque viejo? Preguntó Tauriel, ahora con un tono respetuoso. No todos los días se conocía a la persona más misteriosa de la Tierra Media. Vamos. No hables con tanta formalidad, pequeña, respondió Tom con un gesto de desdén. Pero en cuanto a cierta menta he venido por una promesa que hice hace años. Verás, tu padre me pidió que, al despertar, recibiría la bendición del mocoso de Orome y te daría todo lo que heredaste de él y de tu madre. Su explicación fue simple, directa. No era como esas entidades que hablaban crípticamente, con un toque poético en la voz. Tom hablaba con naturalidad, algo extrañamente descoordinado con el poderoso ser que era. ¿Mis padres? Susurró Tauriel. En los ojos de la elfa, el anhelo se mezclaba con la curiosidad. Aunque Taluen y Thranduil la habían tratado como a una hija y nunca le había faltado amor, el innegable deseo de conocer a sus verdaderos padres aún perduraba en su corazón. Así es, dijo Tom, asintiendo repetidamente. Me ganó en una partida de cartas, así que aquí estoy. Cumpliré la promesa. Dicho esto, metió la mano en uno de sus bolsillos. Con una mueca divertida, buscó con ahínco la herencia de Tauriel. Pasaron los minutos mientras Tom rebuscaba en su bolsillo hasta que, finalmente, una radiante sonrisa se dibujó en su rostro. Aquí está. Exclamó, arrojando una caja de madera de al menos 2 metros de altura. Sobre él estaba bordado un símbolo parecido a un trébol de 4 hojas, que parecía golpeado por un martillo. Incluso para Aldril, que tenía un anillo de almacenamiento, era un misterio cómo Tom sacó una caja como esa de sus bolsillos. Honestamente, Tom Bombadil fue la primera persona en dotar a Aldril de un verdadero sentido de misterio. Conocía a la mayoría de los personajes de las películas, pero Tom nunca fue mencionado en ellas, lo que lo convirtió en todo un enigma. Y, al parecer, Tauriel sabía algo sobre él. Planeaba preguntarle quién era realmente durante su viaje. Suspirando, con las manos en la cintura, Tom se dio la vuelta y comenzó a hacer pequeños saltos de baile. Bueno, he cumplido mi promesa, dijo, dándose la vuelta y caminando hacia los córceles. Aldril y Tauriel no detuvieron su partida. Ambos estaban tan desconcertados que no encontraban palabras para describir lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando Tom se detuvo a centímetros de Estrella de la Sombra, quien permaneció inmóvil como una estatua. Ah, casi lo olvido, dijo, golpeándose la palma izquierda con el puño derecho. Run, ¿a dónde te diriges? Está en medio de una guerra civil. ¿Quién sabe? Tu ayuda podría liberar a esos hombres de la oscuridad, de esa clase que el mocoso de Sauron ha estado explotando. Con eso, se puso al lado de Estrella de Sombra y, como un fantasma, desapareció ante los ojos atónitos de Aldril y Tauriel. ¿Eso fue teletransportación? Se preguntó Aldril, ahora ligeramente consciente de por qué su linaje le impedía mostrar hostilidad o falta de respeto hacia Tom. Su torrente de pensamientos fue interrumpido por Tauriel, quien esbozó una sonrisa de impotencia y suspiró. Sin duda, fue algo, dijo ella, dando un paso adelante para abrir la caja que, según Tom, contenía su herencia. Con un poco de presión, la tapa se dio, revelando un impecable traje de batalla plateado, cuyo brillo, iluminado por el sol del horizonte, se asemejaba a una noche nevada bajo el resplandor de la luz de la luna. A un lado, 2 dagas plateadas complementaban la armadura. Incluso desde la distancia, el brillo afilado de sus hojas daba la impresión de cortar la vista. Sin duda, estas dagas no eran armas comunes. En la parte inferior, había un conjunto de ropa de mujer. En cuanto Tauriel lo tocó, cambió de color, adaptándose al tono que mejor le sentaba. La túnica estaba encantada, igual que el abrigo de Tindomiel que Aldril había heredado. Con un ligero movimiento, una carta se deslizó del vestido, decorada con el mismo sello que el cofre. Las primeras palabras escritas en su interior decían: para mi querida Tauriel, de tu madre carnícea, luz plateada. Costas de un bar. Las olas se estrellaban contra la orilla con la ferocidad de un ejército atacante, como 1000 lanzas de espuma rompiendo en hileras sobre la arena.
El mar estaba agitado, oscuro como el acero bajo las nubes de tormenta, meciéndose con furia contenida, como si compartiera la emoción o el presentimiento de los hombres que lo navegaban en pequeñas embarcaciones. Cada embarcación llevaba una máscara de proa tallada con la forma de un dragón marino, cuyos ojos de obsidiana parecían brillar con vida propia. Sus capas, confeccionadas con pieles de lobos terribles y osos glaciales, realzaban su complexión fuerte y atlética. En sus brazos, curtidos por incontables batallas, las hachas brillaban con acero pulido, vibrando como si ansiaran el choque y la sangre de los enemigos que se avecinaban. En uno de los barcos, un hombre alto y corpulento sostenía la máscara de proa con ambas manos. La emoción le dibujaba una sonrisa de oreja a oreja, como un guerrero embriagado por la proximidad de la batalla. Años esperando este momento. Exclamó. La brisa marina le empapó el rostro, resaltando sus rasgos desgastados por el tiempo. Su cabello, dorado como girasoles de verano, se pegaba a la piel manchada de sangre de oso, formando vetas que parecían garras. Entendemos tu excitación, Pelegor, dijo un hombre con túnica azul con voz profunda, pero debemos tener cuidado con el Mumak del enemigo. El Mumak es lo de menos. Añadió otro, también con una túnica azul empapada. Los maestros nos ayudarán a lidiar con semejante criatura. Pelegor, descendiente de los hombres númenóreanos y portador de la bendición de Ulmo, hizo caso omiso de las advertencias de los dos aprendices de los magos azules. Su entusiasmo no se vio atenuado por palabras cautelosas. La guerra contra los corsarios, esos hombres patéticos que se inclinaban ante Sauron, le hacía hervir la sangre. Una ola le rozó el rostro, como una caricia del mismo mar, un silencioso gesto de aprobación. No hubo accidentes, ningún barco se perdió en el camino. Las 72 naves llegaron sanas y salvas, impulsadas por la voluntad del océano. 2. Ulmo está con nosotros. Rugió Belegor al cielo abierto, y como si el propio Valar respondiera, el viento sopló con más fuerza, hinchando las velas y acelerando el avance de la gran flota. A lo lejos, los corsarios estaban distraídos por su rebelión. Hombres fieles a las enseñanzas de los magos azules habían lanzado un ataque sorpresa contra el puerto, sumiendo la ciudad en el caos y la muerte. Esa emboscada fue suficiente para que los centinelas no vieran la sombra que se cernía en el horizonte. Una flota colosal que venía a reclamar la tierra y purgar a aquellos cobardes que se habían doblegado ante el mal absoluto. General, si lees estas palabras, es porque mi tiempo a tu lado ha llegado a su fin. No fue por elección propia, sino por necesidad. Mi cuerpo, destrozado por una enfermedad que ni siquiera los sabios del Orient pudieron curar, no me permitió criarte como merecías. No hubo mayor dolor para mí que dejarte, pero confié tu cuidado a Valla de Oro, cuyo corazón es tan puro como las aguas de Ulmo. Nunca dudes de que fuiste, y siempre serás, la luz de mis días. Cada hoja de otoño que caía me hacía imaginar lo vibrante que podría ser tu cabello. Cada luz plateada susurraba tu futura sonrisa en mis sueños. Sé valiente, hija mía. Que tu arco defienda lo que es justo, que tu compasión nunca se marchite. Pero sobre todo, recuerda, que tu madre te ama. Esperaré hasta que los susurros de tus aventuras lleguen a ese lugar eterno donde, sin dudarlo, te esperaré con los brazos abiertos. Esas palabras escritas eran como puñales afilados que atravesaban el corazón puro de Tauriel. No pudo evitar que las lágrimas cayeran, silenciosas y constantes, como una llovizna de julio en el bosque de su infancia. Sus manos temblaban al apretar la carta contra su pecho, con los puños apretados de dolor. La tinta, ahora manchada por las lágrimas, no hizo nada para difuminar el peso de las palabras ni el amor que se desbordaba entre líneas. Su sangre élfica hervía con una mezcla de dolor y anhelo, una emoción tan primaria que todo ser vivo de la Tierra Media podía sentirla. No importaba cuántos inviernos pasaran ni cuán desgastadas se volvieran las montañas. El alma de las creaciones de Eru siempre encontraba la manera de reconocer a quienes les dieron vida. Así fue como Aldril reconoció a su madre en un cuadro antiguo, como si las pinceladas aún conservaran el calor de su abrazo. Así sintió Tauriel a su madre en una carta, cada palabra un susurro del pasado, cada línea un eco del amor maternal que su madre le transmitió mientras aún la tenía en su vientre. Y así fue como Thorin, rey bajo la montaña, supo que aquel montón de huesos desgastados por el tiempo no era otro que su padre, perdido, pero nunca olvidado. Sin duda era una cualidad que los Valar apreciaban con ternura, una chispa imperecedera en las pequeñas y valientes creaciones de su padre, Eru. Un don, quizá, o un recuerdo arraigado en lo más profundo del alma, que ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte podrían borrar jamás por completo. Aldril, al ver a Tauriel desplomarse, la abrazó con ternura, como el mismísimo sol de verano.
Sin quererlo, su cuerpo irradiaba una calidez reconfortante, suave y envolvente, como si su propia sangre supiera lo que Tauriel necesitaba. Por fin, la elfa se permitió llorar libremente, liberando el peso que había cargado en silencio desde la infancia. Lágrimas antiguas, contenidas durante años, fluyeron como un río que finalmente encuentra su cauce. La pregunta que la había atormentado desde que tenía memoria. ¿Por qué la abandonaron sus padres? Finalmente había recibido respuesta. Quizás no con todos los detalles, pero sí con certeza. Su madre todavía estaba viva, y saber eso era más que suficiente. Los minutos transcurrieron en silencio, como si el mundo mismo se hubiera detenido. Aldril aún sostenía a Tauriel en sus brazos, inmóvil. En algún momento, las lágrimas cesaron. El cansancio recorrió cada fibra del cuerpo de la elfa, y la calidez del abrazo la arrulló hasta quedar dormida. Yacía descansando, envuelta en la quietud que solo llega tras liberar lo que ha estado retenido en su interior durante demasiado tiempo. Lágrimas secas manchaban su delicado rostro. Con la ternura de quien comprende el dolor sin necesidad de palabras, Aldril la secó con suavidad con el dorso de la manga, con cuidado de no perturbar su descanso. Observó en silencio. Una sonrisa suave y sincera se dibujó en su rostro, tallada por las batallas de su viaje. En ese instante, Aldril comprendió. Esta elfa guerrera, conocida por su firme determinación y juicio lúcido incluso en los momentos más peligrosos, también era capaz de mostrar una vulnerabilidad pura, expuesta y desprevenida, pero solo ante la persona adecuada. Descansaremos esta noche, dijo con calma, dirigiéndose a los dos caballos que se habían acercado silenciosamente. Silibren, en particular, relinchó con preocupación mientras observaba a Tauriel. No te preocupes, solo está cansada, susurró Aldril, cepillando suavemente el cabello de Tauriel. Con un suave gesto de la mano, apareció una manta, seguida de un juego de suaves almohadas tejidas con hojas de laurel y con un fresco aroma a rosas. Con cuidado, Aldril acomodó a Tauriel, asegurándose de que descansara plácidamente. La colocó en una posición cómoda. Yo vigilaré. ¿Te unes a mí? Preguntó Aldril en voz baja, dirigiéndose a Estrella de las Sombras. El corcel relinchó con cierta reticencia, mirando alternativamente a Aldril y a la yegua de Tauriel. Pero cuando vio a Silibren tumbarse junto a Tauriel en un silencioso gesto de protección, comprendió que no habría acción esa noche. Con un bufido resignado, Estrella de la Sombra dio unos pasos y se colocó junto a Aldril. Su sombra se fundió con la de su amo. Tanto el caballo como el jinete permanecieron en silencio, observando el horizonte. Pasaron 2 días más. El ánimo de Tauriel había mejorado, pero una sombra aún persistía en sus ojos, tenue pero persistente. Una tristeza que solo el tiempo podía curar, aunque la radiante presencia de Aldril ya había empezado a disiparla. ¿Y quién sabe? Quizás, dentro de unos años, no sería solo la luz de Aldril la que ahuyentaría la oscuridad, sino también luces más pequeñas, risas alegres y pasos diminutos. A partir de entonces, el camino estuvo en calma. Como Bombadil había predicho, el último clan de wargos de las llanuras de Run había sido derrotado. No acechaban enemigos, no persistía el miedo, solo la marcha firme hacia el horizonte. Ante ellos se alzaban las montañas. Imponentes y majestuosas, una muralla natural que dividía 2 mundos. La fértil y viviente pradera, y más allá, el árido y tormentoso desierto de Run. Según el mapa, esas montañas también marcaban el comienzo de un nuevo territorio. El dominio de los enanos de Run, guardianes que defendían esa frontera contra los hombres del este, manteniendo a raya a los enemigos de Erebor. Pasaron las horas, y con ellas llegó el velo de la noche, suave y silencioso, como un manto tejido por las estrellas. El sol, fiel a su camino, se retiró suavemente, cediendo el cielo a su eterna amada. La luna, a quien anhelaba vislumbrar, aunque solo fuera de lejos, durante el fugaz instante del crepúsculo. Bajo la serena luz del cielo, Aldril y Tauriel llegaron al pie de la montaña. Allí, solemne e imponente, se alzaba una puerta, enorme, pesada, tallada directamente en la roca viva. Carecía de la grandeza dorada de Erebor, pero no por ello dejaba de ser una obra de arte. La piedra estaba grabada con runas enanas, profundas líneas que hablaban de historia. El lenguaje de los enanos contaba cómo los descendientes de Durin, en tiempos antiguos, habían confiado a los enanos de Run la sagrada tarea de proteger la montaña. En esta región habitaban varios clanes enanos. Los puños de hierro, los barbas duras, los vigas anchas y los pies de piedra. Se decía que los barbas duras y los pies de piedra vivían en las profundidades del desierto de Run, en cuevas ocultas que les permitían sobrevivir al calor abrasador y al viento incesante.
Hemos llegado, susurró Aldril. Las antorchas encendidas que bordeaban el umbral proyectaban sombras parpadeantes que danzaban sobre los robustos rostros de los enanos de guardia. Al ver acercarse a dos desconocidos, se pusieron rígidos, preparando sus armas. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Gritó con cautela uno de los centinelas. Aldril instó a su caballo a dar un paso adelante, con voz tranquila y autoritaria mientras proclamaba. Soy Aldril, cazador de dragones, amigo de los enanos de Erebor y aliado del rey Thorin Escudo de Roble. Sus palabras impactaron con fuerza. Los títulos que ostentaba no eran vanos. Llevaban consigo historias y canciones que resonarían durante generaciones. De debajo de su capa, sacó el emblema que Thorin le había dado. Al reflejarse en las estrellas y las antorchas, brilló con fuerza. Un resplandor azulado que latía suavemente con magia. Y entonces, sucedió. Las runas de la puerta, hasta entonces inactivas, comenzaron a brillar, una a una, como si reconocieran el símbolo. La misma piedra pareció reconocer el emblema. Los enanos, asombrados, abrieron los ojos de par en par, murmurando entre ellos con asombro. Sin demora, se pusieron en acción, quitando las cerraduras y girando las manijas. Lentamente, la puerta se abrió, revelando un profundo pasillo bañado por una luz ámbar. Ese emblema fue de suma importancia. A lo largo de la historia enana, solo había aparecido una vez, cuando el primer Durin se lo otorgó al rey Noldor, Fingolfin. Y ahora, por fin, había resurgido. Su aparición solo significaba una cosa: los enanos marcharían una vez más a la guerra junto a las otras razas de la Tierra Media. Uno Durgar hace una reverencia como un japonés debido a las costumbres arraigadas en quienes habitan en Occidente, es algo que incluye como una característica de quienes viven en esa zona, general. Aldril no entró con fanfarria y arrogancia. Lo hizo con humildad y nobleza. Sonreía de vez en cuando a los pequeños enanos que, por su tamaño y falta de barba, parecían niños. Lo acompañaban 4 enanos que lo guiaron a las profundidades. A diferencia de Erebor, la construcción era más rudimentaria. Casas excavadas como cuevas adosadas a la montaña. Le recordaba un poco al reino de los goblins, aunque este era más limpio y seguro. Los puentes de piedra con barandillas laterales lo demostraban. Caminó por un sendero iluminado por la luz de las antorchas, cuyo resplandor proyectaba sombras danzantes en las paredes. No era tan majestuoso como Erebor, pero sin duda, para los enanos, este lugar era un hogar acogedor. ¿Puedes contarme cómo está la situación en la frontera?, preguntó Aldril a uno de los enanos que lo guiaba, rompiendo el silencio que empezaba a instalarse y tratando también de disipar la incomodidad que flotaba en el aire. El enano, ligeramente sorprendido, lo miró unos segundos antes de asentir. La situación no es buena, dijo casi en un susurro. Diferentes clanes de enanos del desierto han llegado buscando refugio. Al parecer, ha estallado una guerra civil en las ciudades de los hombres del oeste, y los pueblos enanos se han visto indirectamente involucrados. Aldril portaba el emblema del amigo de los hijos de Durin, por lo que el enano no dudó en explicarle la situación, a pesar de que solo se habían conocido unos minutos antes. Una rebelión, susurró Aldril para sí mismo. Disculpe, señor, interrumpió el mismo enano antes de que la idea lo absorbiera por completo. Por sus movimientos nerviosos, era evidente que quería preguntar algo. ¿Sí? Te presentaste como un cazador de dragones, ¿podrías decirme a qué dragón sometiste? Con una sonrisa cada vez más amplia, Aldril miró al enano. El recuerdo ardiente de aquel lagarto rojo se reflejaba en sus ojos. Yo maté a Smaug, dijo con voz serena. Esas palabras, sencillas pero colosales, resonaron como el sonido de un cuerno de batalla. Los pequeños pasos de los enanos se detuvieron de inmediato. Los 4 voltearon la cabeza al unísono, con la sorpresa grabada en sus rostros. Les temblaban los labios, intentando articular lo que acababan de oír. ¿Ese es Smaug?, balbuceó uno, como si temiera que el simple nombre aún pudiera traer consigo fuego y muerte. Aún recordaba ese momento, y ese simple recuerdo lo había marcado. No estás mintiendo, ¿verdad?, preguntó otro enano. Eso explica por qué los pájaros han regresado a migrar hacia la montaña solitaria, susurró el mayor de los 4 enanos. Aldril desvió la mirada hacia él. La barba gris del viejo enano caía en espesas ondas hasta su vientre. Por un instante, Aldril se perdió en el color de la barba. Le recordó a cierto enano que ya no caminaba entre los vivos. Debemos informarle esta noticia a Durgar, dijo el último, mirando a Aldril. Dense prisa, instó. Los demás, despertados de su asombro por la voz de su compañero, se recompusieron rápidamente y asintieron al unísono. No dudaban de las palabras de Aldril.
Alguien que portaba el emblema de Durin era, por tradición y honor, digno de confianza. De hecho, si así lo deseara, Aldril podría comandar un ejército de enanos, respaldado por el mismísimo linaje del legendario Durin. Aunque, por supuesto, ni siquiera un símbolo tan poderoso sería suficiente para comandarlos en una batalla que ya estaba perdida desde el principio. Aldril y Tauriel se miraron, visiblemente sorprendidos. Ambos habían imaginado que la muerte de Smaug ya se habría extendido por la Tierra Media como el fuego sobre la hierba seca. Pero, al parecer, en esta remota región, la noticia no había llegado. Quizás la urgencia de informar lo obvio había hecho que los enanos, por un momento, olvidaran a sus ilustres compañeros. Con un ligero encogimiento de hombros y una sonrisa compartida, ambos decidieron no decir más y siguieron el rápido paso de los enanos a través de los túneles iluminados por antorchas, subiendo las escaleras que aparecieron en un cruce. Parecía que el jefe de este asentamiento enano se encontraba más arriba en la montaña. Durante los siguientes minutos, no intercambiaron ni una sola palabra. Simplemente siguieron a los enanos, que empezaban a jadear mientras subían apresuradamente las escaleras. La emoción de recibir la noticia de la muerte de Smaug parecía haberlos alterado ligeramente, empujándolos más allá de su ritmo habitual. En algún momento, la estructura comenzó a cambiar. La arquitectura se volvió más refinada y pulida. Los pasillos dejaban filtrar la luz de la luna a través de rendijas talladas con precisión. Era evidente que los enanos habían construido esta parte de la ciudad en las afueras de la montaña, una joya arquitectónica con impresionantes vistas al vasto desierto que se extendía más allá de la montaña. A medida que avanzaban, Aldril y Tauriel comenzaron a comprender por qué la noticia aún no había llegado a esta región de Run. Una parte de la montaña yacía carbonizada. La piedra, negra como el carbón, revelaba que no hacía mucho un incendio voraz había consumido ese lugar. Eso fue causado por el fuego de Sakarun, durante su última cacería, dijo el viejo enano que caminaba detrás de ellos. Ya no podía seguir el ritmo de los más jóvenes, muy diferente de Balin, quien, a pesar de su edad, seguía marchando como si el tiempo no lo hubiera tocado. ¿El fuego de Sakarun?, preguntó Tauriel, frunciendo el ceño. El enano, a diferencia de sus compañeros, le dedicó al elfo una sonrisa amable, aunque, como todos los elfos, su juventud era engañosa. ¿Sí, no has oído hablar de ello? Tauriel frunció aún más el ceño y se perdió en sus pensamientos. Se mencionó que Sakarun fue atacada por un incendio forestal que consumió muchas vidas y dejó la ciudad en ruinas, pero no nos interesó demasiado. Esos hombres ya habían sucumbido a las órdenes del Señor Oscuro, y saber que su ciudad principal había sido destruida fue una buena noticia para nosotros. Sin embargo, no indagamos más. No te culpo. Nosotros, como tú, celebramos la caída de esa ciudad, dijo el enano. Pero frunció el ceño al contemplar la estructura carbonizada que los rodeaba. Su voz se volvió más grave. Sin embargo, ese fuego también nos atacó. Quemó a muchos de los nuestros y a nuestros pobres cuervos. Quedaron carbonizados. No pudimos obtener noticias ni enviar avisos. ¿No enviaste a nadie a las colinas de hierro para advertirnos de esto?, preguntó Aldril, aunque ya presentía la respuesta. Los enviamos, asintió el enano con pesar. Pero en las praderas viven muchos wargos, y, al parecer, ninguno logró llegar. Queríamos enviar más gente, pero Durgar lo impidió. Perdimos a muchos en la batalla de Asanulvisar, y ahora, con el rescate de nuestros hermanos del desierto, no podemos arriesgarnos a perder aún más. Entiendo, murmuró Aldril, antes de guardar silencio unos segundos. Tengo un cuervo que podría informar sobre tu situación. Estoy seguro de que Dain o Thorin enviarán ayuda en cuanto sepan lo que está sucediendo aquí. En ese caso, te pediré que nos ayudes, interrumpió una voz áspera desde adelante. Aldril levantó la vista. Frente a él, apoyado en una columna que daba al exterior, había un pequeño enano, con el rostro endurecido por la batalla. Su barba, larga hasta la cintura, era de un gris oscuro que empezaba a mostrar los reflejos plateados de la edad. A pesar de su complexión, se mantuvo firme con la altivez y dignidad de un verdadero líder. Jefe, exclamó sorprendido uno de los enanos que iban al frente. No esperaban encontrarlo allí, a esas alturas del viaje. Pero, en cierto modo, parecía que Durgar se estaba tomando un raro momento de relajación, lo que explicaba su presencia antes de llegar a la cima. Durgar, dijo el viejo enano con serenidad, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Durgar asintió a sus hombres y descruzó los brazos. Caminó con paso firme hasta llegar frente a Aldril. Su mirada era dura, pero no hostil.
No sé quién eres, dijo con voz grave, pero si puedes enviar un cuervo para pedir ayuda a nuestros hermanos entonces, por favor. Inclinó la cabeza en un gesto de reverencia occidental estándar, un gesto que pesaba más que 1000 palabras. Ayuda a mi gente enviando una señal de socorro.